la tarea de hoy exclusivamente es hablar del autor. Eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a hablar de Juan, porque usted va a saber más de una carta cuando conozca quién la escribió. ¿Ok? Y aunque sabemos que Dios, el Espíritu Santo la inspiró, porque eso es lo que nos dice la Escritura, nosotros, el instrumento que utilizó fue un hombre llamado Juan. Hay discusión, especialmente en los últimos 150 años, donde algunas personas plantean posibilidades alternas a que haya sido aquel famoso discípulo de Jesús que ponía la cabeza en el pecho del Señor. Pero nosotros somos conservadores, nosotros creemos que en efecto la tradición y la evidencia interna de la Biblia señalan a Juan, aquel discípulo que se autodescribe a sí mismo en el Evangelio como el discípulo muy bien, muy bien. Así que vengamos en primer lugar a que podamos nosotros señalar y entender cuál es el propósito de este capítulo. Venga conmigo, capítulo 20, capítulo 20 y versos 30 y 31. Juan allí se toma el tiempo para decir qué es lo que él espera de este evangelio. ¿Qué es lo que él espera que alguien que empiece desde Juan capítulo 1 y verso 1, en el principio creó Dios, igual que el Génesis, ¿verdad? Él está gemeleando algunas cosas y empieza con cosas como esa a tratar de confundir a la gente entre Dios y Jesús. Desde el primer versículo. Ese verbo que estaba con Dios también era Dios. Y ahí viene. Y va a pasar por 7 milagros escogidos. Escoge 7 señales poderosas, particulares. Todo con un propósito. Un propósito. ¿Cuál? Dice 30 y 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. La forma en que él propone un milagro sí y otro no es con propósito. Él escoge el contenido porque él tiene un propósito. Y el propósito se declara de manera fulgurante en el verso siguiente, el 31. Pero estas cosas, se han escrito para que, propósito, intención, para que ustedes crean. Esta es la palabra clave de este evangelio. Va a aparecer o ha aparecido 98 veces en el evangelio de Juan. La palabra creer. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Este es el propósito. Por eso Juan escoge las entrevistas. ¿Alguna entrevista que recuerde usted de Jesús? ¿Una entrevista de Jesús con alguien en el Evangelio de Juan? Muy bien. ¿Aparece en algún otro evangelio? No. Este es un evangelio diferente. Los 3 primeros evangelios se les llama, ¿alguien recuerda? ¿Alguien sabe cómo se le llama a los 3 primeros? Sinópticos. ¿Qué significa sinópticos? Que tienen una óptica similar, que tienen una óptica muy parecida. Entonces están los 3 sinópticos y Juan. Juan es absolutamente diferente. Y tiene razón, porque los primeros 3 evangelios son evangelios tempranos. Los evangelios tempranos, Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios que jamás superarían el año 50.
mientras que el evangelio de Juan es un evangelio tardío. Y el evangelio de Juan es esencialmente una reacción. Una reacción a los antagonismos que la sociedad, que el mundo presentaba al cristianismo. Los gnósticos, etcétera, todos los ataques que se hacían al cristianismo. Entonces, Juan tiene la oportunidad de elaborar un evangelio que desafíe por eso es su actualidad hoy, que desafíe los ataques que el cristianismo de su época estaba sufriendo. La fe cristiana en aquel contexto cultural. Entonces es una reacción. La palabra clave, ¿cuál es? ¿La acabo de decir? Muy bien, la palabra clave es creer 98 veces. Ok, estos son conceptos básicos del evangelio de Juan. Es un evangelio tardío. La gran mayoría de los eruditos, aunque cuando uno se pone a estudiar este tipo de cosas, es impresionante cómo hay una variación de una cosa a la otra. Cuando usted vuelve a ver las personas más objetivas, el evangelio de Juan debería fecharse entre el 90 y el 95 después de Cristo, que es sumamente temprano también. Pero esa es, digamos que la fecha en la cual la mayoría de los eruditos con los que nos cobijamos nosotros de corte conservador creen. Habrían muchas otras propuestas, pero yo diría antojadizas, con poca evidencia. ¿Ok? Hoy nosotros vamos a trabajar con este señor. Vamos a tratar de conocerlo un poco más. Juan, el autor. Aquí una pregunta más. Según nuestro canon y el del Nuevo Testamento, se le adjudican a este caballero 5 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Obviamente, el Evangelio de Juan. 1, 2, 3 de Juan. Y muy bien. Hay 5 libros que se le adjudican a Juan. Otra vez, discusión por aquí, discusión por allá, pero nosotros somos de corte conservador. Digo porque si habría alguien acá que estudió en un seminario, varias materias que yo llevé, las llevé en un seminario de corte, digamos, liberal y bueno, al final me odiaban porque yo pasaba con la mano levantada porque yo soy de contexto muy conservador. Y entonces debatíamos constantemente, mis compañeros, el profe, yo. Nosotros creemos firmemente que Juan es el autor del Apocalipsis, de las 3 cartas y del Evangelio. Lo creemos firmemente. Creemos que la evidencia externa, y hay un personaje fundamental, a esto se le llaman los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia es la generación posterior a los apóstoles, donde hay personajes que escribieron mucho también. Sus escritos son inspiracionales, pero no son canónicos, o sea, no es materia bíblica. Nosotros creemos que los 66 libros de la Biblia se les aplica lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia a fin de que una persona esté preparada para toda buena obra. Eso solo es posible con la palabra poderosa de Dios. Los escritos de los padres son muy valiosos, de los padres de la iglesia, ¿ok? Son muy valiosos porque ellos eran testigos mucho más cercanos de aquella generación que estaba pasando. Uno de ellos se llamaba Ireneo. Ireneo, él muy temprano adjudica la paternidad, y ese es el término que se utiliza al estudiar teología,
la paternidad juanina al Evangelio, a las 3 cartas y al Apocalipsis. Así que esta es una de las evidencias externas más fuertes que tenemos. Hoy nosotros vamos a trabajar un poco con la evidencia interna, la que nos dan los evangelios, el libro de los Hechos, Gálatas, acerca de quién era Juan. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a proponernos como meta el día de hoy. Esperamos que nos den un poquito más de tiempo para alguna cosa. Yo les he pedido insistentemente a quienes estudian la Biblia que ingresen cada vez que puedan y que van a iniciar algún libro de la Biblia, un testamento. Les he animado para que utilicen la aplicación de mybible.com, ¿ok? Porque es extraordinaria en muchos sentidos. Y en una de sus herramientas es el Proyecto Biblia. Y en el Proyecto Biblia han hecho un trabajo extraordinario con lo que son algunos libros. Voy a ponerles, a manera siempre de introducción, la primera parte de Proyecto Biblia respecto al Evangelio de Juan. Se lo quiero dejar de tarea porque está al alcance de su teléfono. Mientras espera en algún lado, véalo. Porque el esquema es extraordinario. ¿Ok? Vamos a ver alguna parte de él. Ayúdame con eso, Yadi. El Evangelio según Juan es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús.
Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo, que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías, y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora. Lo que quisiera es que anhele terminarlo, ¿ok? Y que vea la segunda parte. Son trabajos extraordinarios. En 10 minutos te introduce los primeros 12, 13 capítulos del Evangelio de Juan, y así con cualquier libro de la Biblia. Proyecto Biblia. Así se mete usted a YouTube y pones Proyecto Biblia. Y ahí vas a encontrar, te va a lanzar todo el material que tiene, totalmente gratuito. También está en la Biblia, en la aplicación esta que les hemos recomendado tanto, ¿ok? ¿Perdón? Sí, te metes allí y vas a ver, en una esquinita está el material que se te ofrece. Pero si quieres ir directamente al material, a YouTube, Proyecto Biblia, y ahí encuentra todo lo que tiene. Extraordinario, extraordinaria, que en tan poco tiempo y de una manera gráfica te meta tanta información. Vale la pena. Ok, vamos a trabajar con don Juan, con este extraordinario discípulo de Jesucristo que elaboró un evangelio diferente, no mejor, sino diferente, complementario. Mateo presenta a Jesús desde un extremo, Marcos desde otro extremo. Recuerde que el evangelio de Marcos es realmente el evangelio de Pedro, porque Marcos era el discípulo
de Pedro. Y Pedro descargó en Marcos, en aquel muchachito, la historia de Jesús y él la plasma. El Evangelio de Marcos debería ser el primero. Según la gran mayoría de la evidencia que tenemos, es el primero en haber sido escrito. Y luego el de Lucas, cada uno con un aporte particular. Los sinópticos pareciera que son idénticos, pero tienen énfasis muy particulares. Mateo escribe a un público judío particular, ¿ok? Y así cada uno tiene su meta, su propósito. Así que, bien, vamos a trabajar con Juan, el hombre, el personaje. Vamos a tratar de llenar un poco más de información, porque podría ser que para muchos de nosotros solo sea un nombre. No tenemos la menor idea de con quién está linkeado. ¿Ok? ¿Quién es él? Vamos a hablar esto un poquito para que aquellas personas también puedan mirar. Yo entiendo que ustedes tienen un material. ¿Cómo que no? En el material que no tienen, tenemos una secuencia, una semblanza, digamos, clásica de Juan. Y voy a ir llevándola poco a poco con aquellas cosas que rellenan al personaje. Esa es la idea. Cuando uno conoce a una persona y sabe de dónde vive y algo de su familia, y ya empieza, ¿no? Y a qué se dedica, cuál era su trabajo y cuál era el apodo que tenía. Entonces usted empieza a completar el marco de esa persona. Ese es el propósito de hoy. Nosotros vamos a tratar de conocer un poco más al personaje, al hombre que Dios usó para este evangelio tan particular. Y como no hemos orado, vamos a orar en este momento. ¿Ok? Señor, nos encomendamos en tus manos y te pedimos que te glorifiques. Eres bueno, maravilloso. Y hoy nosotros, con humildad, Señor, venimos a extender nuestra copa para que nos des un poco más de aceite. Te pedimos, Señor, que al conocer tu palabra, no buscando ser prepotentes, orgullosos, sino tu palabra nos empuja a la humildad al ver tu grandeza, al ver tu amor, al ver al Dios que nos vino a buscar. Y dice ese primer capítulo de Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le pertenece al único Hijo de Dios. Permite, Señor, que podamos conocerte a través de tu palabra. Que así sea. Amén. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien sabe a qué se dedicaba Juan? ¿Cuál era su trabajo? Muy bien, muy bien. ¿Y eso que no tiene el bosquejo? Muy bien. Él era de oficio pescador. Ese era su trabajo. Y esto de alguna manera es importante. Dice allá en Marcos capítulo 1:19, para los que toman nota un poco más adelante, hablando de Jesús, vio a Jacobo, a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca remendando las redes. Eran pescadores. ¿Qué sabe usted de los pescadores? ¿Cómo eran los pescadores de ese tiempo? ¿Tiene alguna noción de cuáles eran los rasgos característicos de alguien que se dedicaba a la pesca? Pedro es un muy buen ejemplo de la personalidad de los pescadores. Ajá, eran, digamos, normalmente no eran personas estudiadas, vamos a ver eso, eran personas toscas, personas rudos, ¿ok? De vocabulario soez, eran groseros a la hora de hablar. Todavía con Pedro, al final de la historia, tiene un resabio allá cuando lo presionan en el patio de Anás. Cuando lo presionan, usted de ellos, y Pedro tratando de desmarcarse porque le dice, hasta hablas como ellos. Y Pedro quiere desmarcarse y ¡guau!, se le salen un par de palabrotas allí. Era un pescador. Y saca del baúl de los recuerdos un par de groserías, ¿ok? Y tenemos evidencia
de que este Juancito, famoso por tierno, no lo era tanto. Ahorita lo vamos a ver. No lo era tanto. No lo era tanto. ¿Ok? Eran proclives al alcohol normalmente, las largas jornadas, eran personas vistas de medio lado, peligrosos, groseros. El término griego, gracias, se agradece muchísimo. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien sabe cómo se llamaba su mamá? Ajá. Muy bien, muy bien. Impresionado. Esa es su mamá. Lo interesante, y aquí se entra un poquito al terreno de la especulación con alguna base. Hay especulación absurda, que alguien dice y propone algo de nada, sin ningún tipo de evidencia. Pero hay alguna especulación que sin tener mucha evidencia, tiene algo que se sugiere. Y en la ausencia de otro material, entonces se propone como una posibilidad, no como un hecho. Pero esta Salomé era hermana de María, lo cual coloca a Juan como primo del Señor. ¿Ok? Y eso otorga mucho sentido cuando el Señor encarga a su mamá a alguien en la cruz. Porque esa era la obligación de la familia. Y el Señor deposita su confianza, no solo en alguien que ahora era más que familia, que es su discípulo, sino en una persona que es familia, que están emparentados. ¿Ok? Bien. Tenemos evidencia de que ellos, la familia de Juan, eran personas, digamos, que vivían cómodamente. Que eran personas que de alguna manera no es que estaban carentes de recursos. Eran pescadores, ¿cierto? Complicados, clásico pescador. Y vamos a ver ahora alguna evidencia fuerte de la personalidad de Juan. Pero una frase en particular en la cual se dice que ahí es donde estamos, déjeme de ver el texto, es Marcos 1:20, dice, enseguida los llamó y ellos, hablando de los hijos de Zebedeo, porque si Salomé era su mamá, Zebedeo se le llama al papá de ellos, de Jacobo y de Juan, que eran hermanos. ¿Ok? Muchos nombres, pero vamos acomodando un poco, por eso vamos un tanto lento para ir asimilando. Los hijos de Zebedeo, enseguida los llamó, Marcos 1:20, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, y aquí viene la evidencia, con los jornaleros, se fueron con Jesús. Eso no era común. La mayoría de las familias que trabajaban en pesca eran ellos. Papi y yo. Y la pulseábamos y le dábamos y tiramos las redes. Pero cuando se dice esto, este pequeño detalle, eso implica que el barco era grande, que la empresa no era un pyme, era un poquito más grande, porque ese detalle implica que daban empleo, eso no era común. Entonces, Juan pertenecía a una familia que digamos que estaban acomodados desde la perspectiva financiera. Ese pequeño detalle lo demuestra. ¿Ok? Y seguimos. Otro elemento es que en el grupo de mujeres donde se sitúa
a Salomé y que eran del grupo de Jesús, lo que la palabra de Dios dice que algunas mujeres, déjeme venir al pasaje, algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaban Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Y este grupo, recuerda lo que dice de estas mujeres, que ellas apoyaban a Jesús desde sus recursos. Entonces empezamos a juntar algunas piezas que nos hacen saber que la familia de Juan era una familia, digamos que no tenían apuros necesariamente en la parte económica, que su negocio, su labor, su oficio de pesca no era pequeño, era ya un poco más grande. Continuamos. Es evidente que él era menor que Jacobo, su hermano. Es evidente, altamente evidente, porque siempre es nombrado después de su hermano. Jacobo y Juan, siempre, siempre. Entendemos que tendría algunas facetas de juventud, entendemos eso, porque siempre fue nombrado después de Jacobo, su hermano, y siempre fue nombrado, siempre estuvo cerca de Pedro, después de Pedro. A pesar de que en algún momento este hombre llegó a ser prominente en la iglesia, como lo vamos a ver. ¿Ok? Otra característica importante es que Juan fue parte del círculo más íntimo de Jesús, del grupo, lo hemos mencionado alguna vez, creo que aquí nosotros tenemos evidencia en los evangelios de que Jesús tenía un grupo bastante grande. ¿De cuántos? 120. Ese grupo, que es el que él mandó en algún momento a predicar y venían todos contentos de todo lo que el Señor estaba haciendo, era un grupo amplio. Se habla muy poco de él en los evangelios y seguramente también encontramos esa razón para que nosotros tampoco nos detengamos mucho. Pero ese grupo al que se le dio autoridad, se le dio instrucción, era un grupo importante. De ahí abruptamente, el 10% eran los 12, esos discípulos que comían con él, dormían con él, viajaban con él. Ese grupo era muchísimo más íntimo. De esos 12, 3. Eso es muy conocido. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo. El orden es importante. El orden aquí es importante porque así lo menciona siempre la Biblia. Pedro, Jacobo y Juan. Estos 3 eran los íntimos del Señor. Y tenemos como probarlo, porque hay 3 escenas donde Jesús los escoge. 3 escenas en este círculo íntimo. La primera es cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. Marcos 5:37. Jesús resucita y dice, nadie entre, nadie entre. Los únicos que van a entrar son Pedro, Jacobo y Juan. Solo ellos. Segunda evidencia. Es cuando Jesús se transfigura. Tenemos por lo menos 2 versiones de este evento. Una es Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos.
¿Ok? Una vez más, intencionadamente deja a 9 y quiere hacer vivir una experiencia particular con solo 3. Y la última que quiero mencionar es lo que se conoce como el Getsemaní, la oración agónica del Getsemaní. En el Getsemaní, una vez más, Marcos 14:33, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. ¿Ok? Una vez más, nosotros encontramos esta característica. Pregunta abierta. Espero que el cubano esté alerta. Pregunta abierta. ¿Por qué usted cree que hizo eso? ¿Por qué cree que, para qué? ¿Cuál sería el propósito de que ustedes espérense aquí y Pedro, Jacobo, Juan, vengan acá? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Levanta la mano para que Cuba pueda alcanzar de llegarle rápido. Mira, el tiempo corre, Cuba. Buenas noches. Tal vez yo siempre que he analizado ese detalle, siempre he visto que uno puede tener muchos amigos, pero con el que uno se abre el corazón generalmente son los más cercanos. Yo considero que eso es una manera que Jesús tenía de decirle al mundo que Él era una persona normal, que Él podía tener 12 personas que estaban siempre con Él, pero Él tenía también esas personas con las que Él podría abrir su corazón más fácilmente. Esa es mi manera de verlo. Okay. La razón que esboza Él es amistad. ¿Habrá alguna otra idea que le venga a la mente? ¿Alguna otra idea? Ajá, explícalo un poquito. Bueno, repítela para que escuchen. Intimidad, Ajá. intimidad. Entonces, no era lo mismo, ¿verdad? Poderle explicar a alguna persona un tema como la transfiguración y podérselo explicar a 2 personas que tener un grupo de 20 o 12 entonces a raíz de la intimidad puede dar una mejor enseñanza a solo a 2 que a 12 o a 13. Intimidad. Ok, intimidad, también mencionabas la intencionalidad de que es más fácil enseñarle a 3 que enseñarle a 12 o a 120. Ok, entonces era pedagógico de alguna manera, pero una pedagogía altamente intencionada, porque no puede ser casualidad que escogiera a los 3 siempre, para experiencias muy particulares. A ver. Ok. Perdón. De confianza. Ajá, explícalo. O sea, digamos, aunque a veces creo que, digamos, hay muchas personas o tener cercanías con personas, pero no a todos, digamos, le tenés la misma confianza, ¿verdad? Que yo creo que tal vez él sentía mucho más confianza con Pedro, con Jacobo y con Juan. Bien, ok. Tenemos entonces confianza, una pedagogía, amistad. Ajá. A ver. Pienso que él al escoger 3 muy allegados, estaba como poniendo en ellos más conocimiento que los demás. Entonces está formando un liderazgo ahí. Estás diciendo, vio algo, sintió algo particular, les vio facetas de liderazgo que quiso explotar. ¿Ok? Bien. Y cada una de las razones que se exponen tienen su lugar. Dios, todo lo que hace, lo hace con propósito. Todo. Y escogió a los mismos para una experiencia de resurrección poderosísima, una experiencia de transfiguración, y no la pasaron con buena nota, porque Pedro empezó a decir idioteces en la transfiguración. En serio, si usted vuelve a ver, hagamos enramadas y el evangelista pone, porque no sabía lo que decía. Lo cual nos prueba que hay momentos en los cuales hay que permanecer calladito. Ante la gloria hay que callado. Porque Pedro seguro era pentecostal. Entonces dijo, aquí la cosa es armando la parranda. Realmente,
todo lo que hace el Señor es intencionado. Y todo lo que ustedes han dicho pasa por altamente aceptable a la hora de verlo. Y también de esto último que decía yo, nunca debemos olvidar que siempre es por gracia. La gracia es la que explica que un pescador como Juan, porque el famoso pescador era Pedro, pero Juan también, y con algunas otras facetas en contra, muy muchacho, y tú ves cómo el Señor agarra a alguien más curtido como Pedro y dice, voy a hacer de vos ya un pescador de hombres, y agarra a alguien que seguramente muy pocos escogerían, que está contra los pronósticos. Vuelves a ver del grupo de los que queda, algunos de ellos se antojan con algunas facetas de liderazgo, de mayor ímpetu, de mayor valentía. Había uno de ellos que era prácticamente un terrorista de la época, porque los elotes eran belicosos, eran violentos, antagónicos al imperio. Pero Pedro, Jacobo y Juan, pareciera que debemos abrir más los ojos, muy a menudo. Y también pareciera que hay ocasiones en que Dios pronuncia nuestro nombre y nosotros no lo creemos. Sigue siendo Dios que por su gracia nos llama y ve cosas en nosotros que nosotros no podemos creer. Y venimos a un concepto muy importante que tiene que ver con el carácter explosivo de Juan, que es difícil de creer porque este Juancito, pues la tradición nos lo coloca como una persona muy dulce. Él se presenta como el discípulo a quien el Señor amaba. Vamos a ver ahora un poco de eso. Digamos, facetas tiernas, recostarse en el pecho del Señor. Pero, veamos, dice en el verso 17 de Marcos capítulo 3, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Ok. ¿Qué se le antoja? ¿A quién le diría usted trueno? ¿Quién le diría? A alguien calladito, a alguien mansito, a alguien ni ahora ni en esa época. En esa época, esta forma de dirigirse a una persona describía a alguien explosivo, a una persona violenta. Y yo pregunto, ¿en algún momento usted ha visto a Juan, recuerda a Juan, con alguna faceta violenta? Muy bien, muy bien. Cuba, ¿no llegaste? No llegaste. Bueno, ok, realmente, él era violento. No les dieron mucha bola en algún lado, llegaron y rapidito los pusieron a caminar. No nos hablen, los rechazaron. Jesús sabía que en algunos lugares eso iba a ocurrir. Él había dicho, sacúdanse las sandalias y sigan para el próximo pueblo. Pero Juan es el proponente, uno de los proponentes. Señor, ¿y qué tal no ve, una lluviecita de fuego sobre esa gente, que queden todos chasparreados ahí, que no quede nada? Ese es Juan. Es interesantísimo. Entonces, no sé. Alguien que me ayude, siempre, Sammy. ¿A dónde está eso? Pero podemos buscarlo. A ver. Lo del hijo del trueno está en Marcos 3:17, 9:38, 10:35 al 41 y en Lucas 9:54. Okay.
pueden buscarlo como fuego, porque no lo tengo en mis notas allí, pero ahorita alguien lo encuentra. Ahorita, ¿cuál es? Ahí está, Lucas 9:54. Gracias. Entonces, es impresionante ver la personalidad de alguien que enojado lo que era un pescador. Era un pescador, no tenía mucha mecha. Rapidito el hombre reaccionaba y en este caso fue rechazo, en este caso fue la frustración. Él está emocionado, venimos con el evangelio, venimos con el Señor, Dios ha venido a vivir con nosotros y esta gente no, hombre, aquí lo que sigue es que el fuego los consuma. Y eso es lo que dice, eso es impresionante, el Juancito, el amoroso. ¿Qué piensa? ¿Qué le refleja esta característica? ¿Qué le hace pensar? Hay una reacción, un entendimiento lógico a esto, a este principio. ¿Qué pasó? Bueno, sí, que nosotros ahí estamos en la lucha, pero sígame diciendo, piense un poquito. ¿Qué es lo que está mostrando esto? ¿Una evolución en alguna persona? Sí. Viendo la situación así como se está escuchando, ¿verdad? Siento que agarró a 3 hombres con el hígado bien hinchado. Ajá. Porque Pedro era igual, ¿verdad? Y de ahora con esto que estoy escuchando de Y los Juan, dos hermanos también. Exacto. Pero a lo que quiero apuntar es, gracias, ya tenemos la mano levantada, gracias, ahí. Gracias, Sammy. Que hubo transformación. Muy bien, muchas gracias. Porque en efecto, nosotros, no siempre nos pasa, pero el hablar del discípulo al que el Señor amaba y el que era amado y esto y lo otro, y nos hace saber que que Juan llegó a ser una persona realmente muy cálida, muy expresiva, una persona que no tenía tapujos para brindar su afecto, su amor, en este caso a su Señor. La forma en que él escribe sus cartas nos describe a una persona tierna, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Y eso es evidencia de un proceso por el que pasó con el Señor. Y hay varios, en el caso de Juan, hay varios procesos que son extraordinarios. Ahora vamos a ver otro. Pero esta transformación de carácter es impresionante. Porque era explosivo, era violento. Él Señor, desaparezcamos a esta gente. Lluvia de fuego. Y dígame si usted y yo en algún momento no hemos pensado cuando hay alguien que tenemos así atravesado y decimos, Señor, no te sobra un rayito por ahí. Porque así somos. Pero vuelve a ver la obra de Dios en este hombre. La miel de sus cartas, por ejemplo. Cuando empieza a escribir es un tipo tierno ahora, un tipo dulce, empático. Ese es él. ¿Ok? Bien. Algunos no los voy a desarrollar. Íntimamente relacionado con Pedro, ya aquí pasamos de los evangelios a Hechos y Gálatas. Muy relacionado con Pedro. Siempre en el libro de los Hechos, él está con Pedro. Siempre. De entrada nomás, en el capítulo 1, en aquel famoso milagro en la puerta del templo. Una de las puertas del templo. A veces uno escucha a una persona decir, el templo La Hermosa. No hay un templo La Hermosa. La puerta se llamaba La Hermosa. Templo solo había uno. La puerta tenía nombre. Ahí es donde estaba aquel paralítico y entonces se da un milagro. Ahí dice que venían Pedro y Juan. Hay un milagro, hay una predicación y luego ellos son encarcelados. Siempre se le ve con Pedro. Y Pedro siempre preeminente, siempre.
totalmente. ¿Ok? Continúo. Siguiente vez que se le ve en el libro de los Hechos, son enviados Pedro y Juan a asesorar el ministerio que estaba desarrollando Felipe. Y ahí Dios los usa para que el Espíritu Santo venga. Estamos en Hechos capítulo 8, versos del 14 al 25. ¿Ok? 2 veces, en el verso 14 al final, Pedro y Juan, y al inicio del verso 17, Pedro y Juan. Siempre Pedro como portavoz, Pedro como el líder, y Juan un extraordinario, y otra vez un extraordinario discípulo. Siempre en el grupo de los 3 de último, y cuando se narra en el libro de los Hechos de segundo, siempre. Y hay una evolución de carácter, pero también una evolución en su liderazgo. Muy fuerte. Lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Vamos a ir adelante en algunos momentos. Vean este punto. En Gálatas, capítulo 2 y verso 9, se dice de ellos que eran columnas. Aquí está Pablo, aquí ya aparece otro personaje que en algún momento vamos a estudiar, y aquí aparece Pablo y dice que cuando él se convierte y cuando él anda buscando poder afirmarse, tener credibilidad ministerial delante de la iglesia ya establecida, de los líderes ya establecidos, lo que dice la palabra allí es que, a ver si lo encuentro, en efecto, 2:9 de Gálatas, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo. Esto es particularmente significativo porque una vez más el personaje de estudio de esta noche, que es Juan, el sujeto, primero lo vemos nosotros pasando de un carácter ordinario, ácido, a ser lo que hemos leído muchas veces, una persona dulce, tierna, sus escritos lo demuestran, y él, cuando se describe a sí mismo, dice, el discípulo a quien el Señor amaba, y el amado, y empieza a hablar de esa manera. Hay una evolución en muchas áreas, una de ellas su carácter y otra su liderazgo. Un liderazgo impresionante y ahora es considerado una columna de la comunidad. Entiéndase, un hombre firme, un hombre de convicciones, un hombre de conocimiento, un hombre fuerte. Ahora, la tercera evolución, que esta tiene que ver con liderazgo, esta tiene que ver con carácter, esta otra tiene que ver con conocimiento. Esta es la otra evolución de Juan que es fundamental de entender. Una evolución en su carácter, de trueno a ser un hombre afectuoso, dulce, de un hombre tierno, de una persona que siempre estuvo considerado relegado, fue avanzando y avanzando y avanzando y avanzando hasta que llegó a ser una columna de la iglesia. Su perseverancia, su fidelidad lo llevó a ser líder, un líder respetado. La tradición dice que fue pastor en Jerusalén y luego fue pastor en Éfeso. Eso es lo que la tradición señala. Y en ambos lugares un ministerio súper desarrollado. ¿Ok? ¿Cuál otra evolución? La del conocimiento. Nosotros realmente lo primero que vemos de los primeros discípulos es esta faceta. Han pasado 3 años
y tal vez unos cuantos meses, algunos llegan a 3 años y medio, el tiempo que Jesús invirtió en los 12 discípulos. Más o menos, entre 3 años, 3 años 3, 3 años 6. Ahí oscila los números que hacen los teólogos. Y cuando ellos empiezan su ministerio, inicio del libro de los Hechos, esto es en referencia a los discípulos. Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Esto es altamente significativo. Altamente. Jesús despierta las neuronas de la gente. Jesús agudiza nuestra mente. Nos da una capacidad creciente para ser más inteligentes, más astutos. ¿Sabe cómo era conocido Juan por la iglesia, según la tradición, en las etapas finales? Escuche, como Juan el teólogo. Los padres de la iglesia se referían así. Juan el teólogo. ¿Por qué? Por la profundidad de su evangelio, por la profundidad de sus cartas, especialmente la primera, todas, pero la primera, segunda y tercera tienen un aporte grande, pero la primera es un tratado de discipulado en sí mismo. Y luego me atrevería a decir que aún hay otro desarrollo. Porque el último desarrollo que yo me atrevería a señalar de Juan es su sensibilidad espiritual. Porque fue el hombre a quien Dios utilizó para escribir el Apocalipsis, que es un libro de profunda revelación, que requiere de una sensibilidad muy particular. Requiere de alguien que le sacó el jugo a la experiencia de resurrección de una niña. Y se preguntó, ¿y este quién es? Y se preguntaban, bueno, ¿quién es para que regañe un aguacero? ¿Quién es? Y ahora están, y una chiquita se levanta. Y de un momento a otro está en una montaña y Jesús es de neón. Y de un momento a otro saben que esos otros dos, uno es Moisés y el otro es Elías. Pedro está hablando, disvariando, y Juan afinando su espíritu. ¿Y este quién es? Yo quiero conocerlo más. Yo quiero conocerlo más. Nos recuerda, Juan, que él es del equipo de nosotros. Porque en el Getsemaní, el Señor no había dado media vuelta y él ya estaba roncando. Y él escuchó el regaño. Los necesito, muchachos. De verdad que los necesito, como nunca antes. Como nunca antes. Y este Juan, que esto es cierto de cualquier creyente, es llamado como una piedra sin forma. Y ahí empiezan las gubias de Dios a forjar a una persona como él, que termina siendo tierno, que termina siendo una persona dulce, un líder, una columna, que termina siendo una persona con mucho conocimiento y termina siendo una persona con una sensibilidad espiritual impresionante. Así que algunas cosas más están ahí, pero les aseguro que en el transcurso de la semana ponemos el material para que puedan acceder a él y vamos a poner el de la próxima semana con más tiempo. Y vamos a concluir subrayando algunas de las cosas que él dice de sí mismo. ¿Ok?
Por ejemplo, en Juan capítulo 13, en los versos 23 en adelante, dice, uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba. Eso escribe Juan. El discípulo a quien Jesús amaba. Déjeme, y dice, estaba a su lado. Simón Pedro, esta es la mesa del Señor, está ahí el momento claro. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dice, porque Jesús acaba de decir, uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro le hace señas a Juan. Juan escribe, y el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué piensa de esa frase? ¿Será que no amaba a los otros? ¿Qué piensa de esa frase? Que él se describa a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Ajá. Sí, también Pedro era muy compa, pero él nunca se describe así. Qué interesante. Lo que decías era que eran compas. ¿Sí? Aquí. Sí, pero vean qué interesante. Que él diga eso de sí mismo. Sí. Creo que también es importante que Juan era primo de él. Ajá. Desde pequeñillos posiblemente eran compas. Y también quería resaltar algo de estos tres rudos, de estos tres, si se puede decir soberbios, ¿verdad? Que Jesús los escogió precisamente por eso, por esa característica. Porque posiblemente esos tres líderes que Jesús formó, si hubieran sido más suavecitos, hubieran tirado la albarda. Pero estos no, porque eran muy fuertes, ellos eran muy rudos, eran muy violentos, si se puede. Sin embargo, con el tiempo los transformó el Señor, pero Él necesitaba ese carácter que tenían al principio para irlos modelando. Gracias. Retornando un poquito, Juan, y esto es algo que siguió ocurriendo entre nosotros, Juan se sabía amado. Hay gente a quien Dios ama, pero ellos no saben o no aceptan o no entienden cuánto Dios nos ama. Juzgamos con nuestros mismos parámetros. Una de las cosas que tenemos que aprender de Juan es que él sabía que Dios estaba enamorado de él, que Dios lo ama. Él lo sabía, convencido. Dios me ama. Entonces él no tiene empacho. Y esta es una de las cosas que nos cuesta entender. Como nosotros no vivimos en los zapatos de nosotros, no podemos entender cómo Dios me puede querer a mí. Pero nos ama. Nos ama. Lo cantamos, lo leemos. Nos ama. Y cuando la gente empieza a proponer ideas para decir que Dios me ama y dice cosas, hay cosas que me gustan mucho. Dice, si Dios tuviera un refrigerador, tendría tu foto ahí. Porque yo tengo la foto ahí de mis hijos. Si Dios tuviera una billetera o tuviera celular, seguro en la pantalla de inicio, ahí estaría usted. Nos ama. Dios realmente nos ama. Pero ninguno la tenía tan clara como Juan. Ninguno de ellos. Juan cuando escribe dice, y a ese que el Señor amaba, hablando como si no fuera a él. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Y ahí uno entiende mucho de los procesos que Dios ganó en la vida de Juan. Lo llevó de ignorante a sabio, de volcánico a ser manso. Lo llevó de ser el último a ser una columna. Lo llevó de ser absolutamente duro a ser alguien tan sensible que logró recibir de Dios uno de los libros más extraordinarios. Algún día lo trabajaremos, como es el Apocalipsis. Ese es Juan. Ese es Juan. Y nosotros, cuando queremos estudiar un libro, tenemos que saber un poquito de quién.
de quién lo escribió. ¿De quién? ¿Por dónde fue trazado aquello? ¿Por qué? Porque uno entiende mejor. Ahora disfruto más la lectura. ¿Por qué? Porque ya conozco un poquito más al hombre que Dios escogió para esto. ¿Ok? Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a orar. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor, si es tan amable. Señor, queremos agradecerte esta oportunidad que nos das de poder estar aquí juntos, Señor, y de conocer tu palabra y de poder adentrarnos en ella. Señor, tendemos a la idolatría, Señor, y pensamos que Pedro, que Jacobo, que Juan eran superhombres. Eran personas iguales que nosotros. Y es maravilloso ver dónde fuiste a recoger a Juan. Tu voz de un momento a otro interrumpió la jornada del día. Y lo llamaste a él y a su hermano mayor. Y dice tu palabra que tanto Jacobo como Juan soltaron las redes. Dejaron a su papá Zebedeo, a su mamá Salomé y a los jornaleros, los empleados de la empresa, y se fueron contigo a una aventura maravillosa de transformación, primero de ellos y luego transformación de la historia. Y yo quiero pedirte, Señor, que en la aventura que vamos a tener, con humildad en tu palabra, una vez más, nos recuerdes que también estás interesado en nosotros, que quieres cambiarnos, que quieres que dejemos de ser endebles y convertirnos en líderes, que quieres que abandonemos nuestra ignorancia y que seamos personas útiles, que quieres, Señor, que de alguna manera el callo quede atrás y que podamos sentirte para poder servirte. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que en estos días en el cual vamos a estar de manera diaria en el Evangelio de Juan y que lo vamos a leer una y otra vez, permítenos viajar, imaginar, disfrutar, entender, crecer, aprender, y que el propósito para el cual escribiste en ese libro solo hay 7 señales, pero aunque hay muchísimas más que hiciste, estas fueron puestas allí con propósito, para que nosotros creamos que Jesús es el Señor y creyendo en su nombre tengamos vida en su nombre. Danos vida, Señor. No quiero conocimiento que envanezca. Quiero leer tu historia y caer rendido delante de ti, Señor. Te suplico que en tiempos duros, difíciles, donde la iglesia está pronosticada a perder, solo pido, fortalece a tu pueblo, Señor, con tu palabra. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.